Bienvenidos queridos amigos, hoy es lunes 11 de agosto. Les doy la cordial bienvenida a nuestro podcast A los pies del Maestro. Un día muy especial, no solamente porque comenzamos una nueva semana, sino porque celebramos a Santa Clara de Asís. Un saludo muy especial a todas las damas, a todas las mujeres, a todas las señoritas que van por la ruta de la pureza, de la entrega a nuestro Señor, el camino de la virginidad. Para muchos esto puede parecer algo anticuado, algo medieval, algo que no tiene sentido, pero para este mundo, pero para Dios nuestro Señor y para la construcción del reino de Dios en cada persona y en la sociedad, esto es algo muy grande. Es signo también de la madurez vocacional y de la entrega de una persona, de una mujer, a Dios nuestro Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de Santa Clara de Asís. Vamos a comentar algunos puntos de el origen de los evangelios y, como ya es habitual, la santa palabra de Dios. Saludos a las que se llaman Clara, Claritas, una bendición muy especial en el día de su santo, y también a las hermanitas clarisas, que tanto bien hacen en la iglesia con su vida de oración, con su abnegación y con su renuncia a las cosas mundanas. Qué ejemplo el que nos dan las hermanitas clarisas. Qué ejemplo, ¿verdad? Una bendición para ellas. Gracias por su insigne testimonio, por su oración. Gracias a Dios por esas lindas hermanitas que son de la familia de San Francisco de Asís. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra emisión diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Hablemos de Santa Clara de Asís cuando ella tenía 18 años. Bueno, era una señorita muy guapa, muy linda, una muchacha agraciada. Y San Francisco predicó en Asís unos sermones cuaresmales en la iglesia de San Jorge. Esas palabras de San Francisco de Asís encendieron el corazón de Clara, quien fue a pedirle secretamente que la ayudara a vivir como él el Evangelio. San Francisco la alentó en ese deseo de dejarlo todo por Cristo Jesús. Y el día del Domingo de Ramos de 1212, Clara de Asís asistió a la bendición de los ramos en la catedral. En ese momento, al celebrar la entrada triunfal de Jesucristo nuestro Señor, como lo celebramos en Domingo de Ramos, ella sintió ese deseo profundo, inmenso, de que Cristo Jesús entrara a su vida, a su corazón, como Rey y como Señor. Y Clara, en esos días de Semana Santa, huyó de su casa y se dirigió a donde estaba San Francisco de Asís, a un par de kilómetros de donde vivía ella, y San Francisco pues estaba en la Porciúncula, en Asís. Y allí Clara, segura ya de su decisión, dejó sus trajes de señorita, dejó sus atuendos juveniles y comenzó a vestir un hábito muy parecido al de San Francisco de Asís, un hábito penitencial, una túnica de tela burda, una cuerda en su cintura como un cinturón. Y San Francisco de Asís le cortó el cabello. Era una joven muy linda, exuberante, con un cabello muy hermoso, y la hacía ver muy femenina y con un donaire muy llamativo. Ella estaba muy cerca de casarse, pero pudo más el amor por Dios nuestro Señor. Claro, la familia preocupada fueron a buscarla por todo lado, y la hermana, que se llamaba Inés, dio pistas en dónde podía estar, y allá fueron los papás y le dijeron: no, señorita, usted no puede
quedarse aquí. ¿Qué pasó con su pelo? ¿Qué pasó con su cabello? ¿Y esos? ¿Y dónde está la ropa? ¿Dónde está sus trajes? ¿Y este costal que lleva encima? No, no, no. Pues Clara de Asís no se dejó llevar, se agarró del mantel del altar de allá en donde estaba ella en oración y no dejó que papá y mamá se la llevaran. No dejó. Ella ya había decidido quedarse para siempre al servicio de nuestro Señor. Ella se descubrió la cabeza, sus cabellos cortados y trasquilados, y dijo que Dios la había llamado a su servicio. Al poco tiempo, su hermana Inés, hermanita de Clara, siguió los mismos pasos. Ahí la familia quedó muy triste porque sus dos hijas, todas lindas, se fueron detrás de San Francisco de Asís, no a vivir con él ni con los demás frailes, pero sí a una iglesia cercana, la iglesia, la parroquia de San Damián, en las alturas de Asís. Y allí ella y su hermana empezaron un camino de oración, de entrega, de castidad, de virginidad, y San Francisco pues la nombró superiora de esa comunidad. Bueno, grosso modo, eso fue lo que pasó con Santa Clara de Asís. Practicaban ella y su hermana y otras muchachas que iban llegando a la comunidad con ese deseo profundo de encontrar a Jesús nuestro Señor en la humildad, en la pobreza, en la sencillez, en la castidad. Practicaban unas profundas austeridades. Pues ella empieza su caminar y fue muy feliz. Además, Clara, como verdadera intérprete del espíritu de San Francisco, redactó por su cuenta el reglamento, el estilo de vida que refleja con fidelidad y que prohíbe toda forma de propiedad individual o común. El Papa Inocencio IV no aprobó esta regla sino 2 días antes de la muerte de la santa. Ella murió el día de San Lorenzo. Ella murió el 10 de agosto, cuando tenía 60 años de edad. 40 años los consagró a la vida religiosa y fue sepultada el 12 de agosto. El Papa Alejandro IV la canonizó en el año 1255. Su cuerpo se encuentra en la Basílica Menor, en la parroquia de San Damián, de Santa Clara, allá en Asís. Un ejemplo grande de virginidad, de pureza, de abnegación, de llevar la cruz. Un ejemplo muy lindo que todos debemos imitar, sobre todo en la obediencia, en la austeridad, en el desarraigo de las cosas materiales, en poner solamente el corazón y la vida en el altar, en Dios nuestro Señor, y en alejarse de tantas cosas que dañan el alma, de tanto ruido, de tanta idolatría por las cosas materiales. Santa Clara de Asís ruega por nosotros y nos da el ejemplo para nosotros seguir adelante. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. Bien, el cantante Felipe Gómez, que viene muy frecuentemente aquí por la parroquia, para él un abrazo, una bendición, nos regala este tema musical que se llama Tu pureza, timón de mi vida, transparencia virginal, una bella canción dedicada a la Madre de Dios. Bien, ¿cómo fue que se compusieron los evangelios?
Yo recuerdo que esta clase de Biblia unos plumazos apenas, muy grosso modo se la enseñé a los chicos del grupo Todo o Nada. Unos chicos muy queridos, unos jóvenes muy entusiastas, unas señoritas muy lindas, todas llenas de el deseo profundo de profundizar en las cosas de Dios. Todo o nada. Para este grupo, una bendición, de verdad. Bueno, Evangelio. Evangelio, pues, en el amplio sentido de la palabra, Evangelio significa anuncio, pero no un anuncio cualquiera, una buena noticia. Y en el amplio sentido de la palabra, Evangelio era un premio que se le daba a los emisarios que tenían que llevar una buena noticia de un lugar a otro. Antes pues no había correos, no había internet ni estas cosas, entonces había unos emisarios y tenían que llevar noticias, comunicados de un lugar a otro, de ciudad a otra ciudad, y entonces se les daba una recompensa, un premio, se les daba un salario que se llamaba el Evangelio. Era un premio por su trabajo, por su lealtad, por su intrepidez, por su dinamismo para llevar esa buena noticia. Eso es en el amplio sentido de la palabra. Pero ya reduciendo el concepto de evangelio y centrándolo pues en nuestra fe, ya podemos decir que el evangelio es la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Jesucristo el Señor es la buena noticia. Él es el evangelio en persona. Él es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Él es el reino de Dios. Su presencia, su palabra, su testimonio, su enseñanza, su Eucaristía es el testimonio vivo de que el evangelio está entre nosotros. Los evangelios nos informan, ya la parte escrita, los 4 evangelios nos informan de que después de haber sido puesto preso Juan Bautista, cuando silenciaron a Juan y lo pusieron preso, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios. Eso lo dice el evangelio de Marcos. El que empezó predicando el reino de Dios y anunciando al Mesías fue Juan Bautista. Pero cuando lo ponen preso, lo intentan silenciar, quedó allá en el calabozo tras las rejas, ya no podía tener esos largos recorridos para anunciar el reino de Dios y al Mesías. Entonces la palabra queda encarcelada, pero Jesús sigue la misión de evangelizar, de anunciar el reino de Dios. Y esa buena noticia consiste en que con Jesús Él mismo hace presente el reino de Dios. Jesús no solo es el mensajero, no solo es el Mesías, el enviado de Dios para anunciar el reino de Dios, sino que Él mismo es el mensaje. Él mismo es el mensaje. Y tras la resurrección, todo lo que pasó con nuestro Señor, su pasión, muerte y resurrección, pues Jesús envió a los apóstoles al mundo entero a predicar el evangelio, como lo conocemos en Marcos 16:15, en Mateo 28:19, y el contenido de ese evangelio era lo que dijo e hizo Jesús en su vida terrena. Jesús ha enseñado a los apóstoles el centro, el núcleo del reino de Dios, y por eso los manda a predicar, y los apóstoles van a predicar por todas partes a Jesucristo. Predicaron su pasión, muerte y resurrección, predicaron sus enseñanzas, predicaron sus milagros, y mucha gente creía y se bautizaba. Y los apóstoles decían, esa promesa del Antiguo Testamento ahora se ha cumplido en Cristo Jesús nuestro Señor. En
entonces de esa misión apostólica nacen los evangelios. Me refiero ya a los escritos, que se llaman así evangelios por contener escrito todo el contenido de las enseñanzas de Jesús. Escrito el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escrito el mensaje de salvación, toda la enseñanza de Jesús. Y tenemos pues los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos evangelios son el resultado de un largo proceso de composición que se divide en 3 etapas. Una etapa, bueno, mejor hagamos una cosa, porque aquí me voy a demorar un rato más. Mejor lo dejamos para la próxima emisión. Con eso ustedes quedan a la expectativa y no se pierden el próximo programa. Vamos a quedar entonces en manos del Evangelio, sí señores, y vamos a extraer, gracias a la enseñanza de la Iglesia, gracias a Dios nuestro Señor por regalarnos la palabra, su palabra contenida en el Evangelio, y vamos a extraer de allí una enseñanza para nosotros en este día dedicado a Santa Clara de Asís. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Así es, y le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que tenga misericordia de nosotros y que transforme nuestro corazón y lo haga semejante al suyo. Mateo capítulo 17. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Los discípulos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro contestó: sí. Y cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó Pedro: a los extraños, Señor. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. En la angustia y en el dolor nos llevas a tu corazón. Bueno, miren ustedes este episodio del capítulo 17 de San Mateo, como arrinconan a Pedro para decirle o preguntarle o interrogarle si Jesús pagaba impuestos. Pedro dice: claro que sí. Y el Señor le pregunta luego a Pedro en la casa: oye, ¿cómo te parece este mundo pidiéndole impuestos al Creador? Este mundo pidiéndole impuestos al Rey, pidiéndole al que les dio la existencia, pidiéndole contribución a aquel que es el dueño de todo. Las cosas raras de este mundo, ¿verdad? Como no solamente en cuanto a los impuestos, sino en este mundo coartamos en muchas ocasiones la libertad religiosa para expresar nuestra fe. Le impedimos a la gente
en muchos aspectos, muchas leyes. Bueno, cuando digo le impedimos me refiero al género humano, a la sociedad. Muchas leyes que coartan la libertad para que las personas confiesen su fe y crean en Dios. Y hay leyes que se oponen. Hay leyes que se oponen ferozmente contra eso, contra la libertad religiosa, contra el testimonio del ser humano para creer en Dios. Muchos persiguen, muchos coartan las libertades, muchos se burlan. Este mundo es bien extraño. El mundo poniéndole peros y poniéndole obstáculos a Dios nuestro Señor, cuando de Dios proviene el mundo. Y eso no solamente con las cosas de Dios, queridos hijos, a veces en casa. No solamente quedémonos con el ejemplo de Jesús diciéndole a Pedro que este mundo cobrándole impuestos al Rey de los cielos, al que lo creó. Fijémonos también en casa. Nos falta mucho amor y cariño por papá y por mamá. ¿Qué tal entonces este mundo pidiéndole cuentas a Dios? Y lo hacen. ¿Qué tal en casa los hijos cobrándole a papá y a mamá? Imagínense ustedes, estamos en un ambiente bastante extraño, bastante enrarecido, queridos hijos. No reconocemos que de Dios viene toda la bondad, no reconocemos que de Dios viene toda la sabiduría y que Él es el dueño y el creador de todo, y nosotros cobrándole. Y aún así, no solamente cobrándole, sino poniéndole obstáculo, impidiendo el reinado de Dios nuestro Señor, cuando Él es el Rey de todo lo que vemos. Entonces preocupémonos, mis amados hijos, pidámonos, pongámonos en la presencia del Señor para no dejarnos llevar por la soberbia mundana que quiere acabar con Dios, con su reinado, con su presencia. Queridos hijos, que Santa Clara de Asís interceda por nosotros, nos ayude, nos ilumine. Que tengan un día estupendo, un lunes fabuloso. Felicidades a todas las que se llaman Clara, Clarita, en este día especial.